Buenas tardes, mi nombre es Nelson Rafael Oria Palencia, soy cursante de la materia de Redacción Jurídica con el profesor José Álvarez de la sección SAIA de la Universidad Fermín Toro. Vengo a hablarle a ustedes sobre la redacción, sus fases, sus características y hacer una pequeña síntesis de cómo futuros abogados podemos nosotros redactar ya sea un escrito de demanda, ya sea un escrito o un documento público, ¿verdad? Para presentarlo ante las autoridades, ya sea el juez o ya sea el registro público o notaría pública. Podemos decir que la redacción en sí es implantar un escrito en un papel donde se va a dar un orden de ideas que sea claro, preciso, conciso y con bastante originalidad. Que no sea un copia y pega de otros documentos, sino que nosotros tengamos una idea principal que podamos plasmarla en ese documento, ¿verdad? Que sea entendible a otras personas, que no tenga rebusques inútiles, ni siquiera redundancia. Entre las fases de la redacción tenemos en primer lugar el análisis de la audiencia. A esa audiencia a la cual nosotros queremos llegar, tiene que entender lo que nosotros estamos redactando, ¿verdad? De qué forma lo estamos haciendo, cómo les llega a ellos el mensaje, ¿verdad? Y que se entienda lo que nosotros estamos plasmando en el escrito como tal. En el escrito de redacción nosotros utilizamos oraciones, utilizamos párrafos, ¿verdad? Como tal, para establecer una serie de ideas. Pero en ese análisis de audiencia queremos llegar a un público exacto, un público venal, ya sea en este caso, en el caso de nuestros abogados, el juez, ¿verdad? O las partes de un juicio, o los organismos públicos del Estado a la hora de un proceso contencioso administrativo. Como por ejemplo, no es igual escribir una novela o redactar una novela que redactar un escrito de demanda, así como no es igual redactar un escrito de otra especie. Tiene sus símiles y sus diferencias. Por eso es importante decir también que además del análisis de la audiencia tenemos que empezar a estructurar, a definir los epígrafes, que son los párrafos, ¿verdad?, que lleva en tal la redacción. Después de estos epígrafes nosotros empezamos a estructurar el texto, ¿verdad? Tener la idea de lo que vamos a escribir, a qué público le vamos a llegar y que sea de forma clara y concisa, que sea un punto como tal pero que no tenga rebusques inútiles, ¿verdad? Ni siquiera redundancia, sino tener un punto específico o el asunto específico que queremos tratar. Lo importante de la redacción actualmente en el ámbito jurídico es que nosotros podemos, como futuros abogados, establecer las normas, establecer los principios, ¿verdad?, básicos, mediante una serie de escritos de forma coherente que lleguen como tal al mensaje al público. Otra fase, ¿verdad?, de la redacción es la revisión o la corrección del documento como tal. Nosotros tenemos que revisarlo y corregirlo antes de presentarlo, ya sea al tribunal o ya sea al organismo público donde nosotros podamos introducir un escrito, ¿verdad? Para ver que la idea esté bien especificada, que tenga los pormenores de la sentencia en este caso y que se no nos pase por alto ningún otro escrito, ¿verdad?, que sea derivado de esa demanda. Como tal, estos son ejemplos que estoy dando con respecto a la redacción. Entre las características de la redacción tenemos la claridad, ¿verdad? Hay que ser claro en lo que vamos a escribir. La precisión, ser preciso en el tema que vamos a tocar. No hacer rebusques, ¿verdad?, ni redundancias de otros tipos, sino ir al tema como tal. Tenemos que tener claridad a la hora de lo que vamos a decir en el escrito, ¿verdad? Otra también de las características es la originalidad. Tenemos que ser original en lo que vamos a escribir, pero también hacer un uso correcto del lenguaje y un uso correcto de las palabras en los párrafos que vamos a escribir. O sea, que ese lenguaje llegue a las personas de una manera no tecnicista, sino de una manera coloquial, que se entienda en este caso. Por eso es importante el uso correcto del lenguaje. Otra de las características principales, ¿verdad?, que tenemos es que ser conciso, o sea, el tema, establecer cuál es el tema como tal. No buscar irnos por otra parte, sino irnos a la idea principal del tema. ¿Verdad? Tener coherencia en lo que vamos a escribir, tener coherencia en lo que vamos a decir y tener coherencia en lo que vamos a redactar. Por eso es que es muy importante en la redacción tener esta serie de características, ¿verdad?, que son establecidas como lo es la coherencia, la concisión, la precisión, la originalidad y que no sea un copy y pega de otro documento o de otros escritos que nosotros podamos redactar. Tener, como se dice, la idea principal de lo que vamos a decir. Por eso que es importante que en este caso se da la gramática, que es una regla en general, donde se da una pequeña sintaxis, ¿verdad?, o fonética, ¿verdad?, de los párrafos o oraciones que vamos a establecer en ese escrito de redacción. Por eso que es importante, entre las formas gramaticales, podemos tener el texto, podemos tener el párrafo, podemos tener la oración, como asuntos importantes para poder establecer las pautas para un escrito de redacción. Entre las formas gramaticales tenemos el sustantivo,
que define animales, lugares y cosas, el adjetivo que define al sustantivo como tal, los pronombres personales que serían singular y plural, ¿verdad? Y otras formas gramaticales que más adelante podemos ver a raíz de la materia. Por eso es importante que nosotros como futuros abogados sepamos redactar, sepamos establecer nuestras ideas claras, ¿verdad? Tener conocimiento del tema como tal a la hora de plasmarlo en el papel, ¿verdad? Y que sea entendible al público en general, o en este caso, que el juez entienda lo que nosotros podemos decir, ¿verdad? Que se entienda lo que nosotros queremos expresarle a él por medio de la demanda en este caso, o por medio de un escrito a un organismo público, ya sea notaría o registro público. Bueno, esto fue una pequeña síntesis de lo que es la redacción general, también llevándolo al ámbito jurídico. Espero, les doy muchas gracias por su atención y que tengan buenas tardes.